venosa, azul, ¿verdad? Cámara derecho. Lado izquierdo, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Dibujamos de rojo porque es la parte arterial. ¿Qué habíamos dicho desde la primera clase? Que este es saber importante. ¿Por qué? Porque hay mayor presión. Mayor presión, ¿por qué? Porque se supone que el ventrículo izquierdo está capacitado para expulsar con fuerza la sangre hacia la circulación sistémica. A diferencia de estas dos cámaras que tienen que recibir la sangre. ¿No? Reciben la sangre de las venas cavas, los ventrículos derechos también reciben, sí expulsan, pero a los pulmones porque es menos presión. En cambio en este lado es mayor presión, ¿por qué? Porque tiene que ser a nivel sistémico. Desde ese punto de vista habíamos dicho que la circulación normal, ¿se acuerdan, verdad? La circulación normal intrauterina. Al final de la clase, la anterior vez les dije, las cardiopatías congénitas son la presencia de esos agujeritos que no se han cerrado, que tienen que estar presente en la vía intrauterina, ¿se acuerdan, no? Sí. Tiene que estar presente el foramen oval y el ductus, para que por ahí se escape la sangre y no vaya a los pulmones, porque los pulmones están bloqueados dentro de la panza de la mamá, llenos de líquidos. No van a ir a hacer la hematosis ahí, directamente se hace en la placenta. Sí. Una vez que nace la guaguita, ¿qué tiene que pasar? Cerrarse estos ductos. Entonces las cardiopatías congénitas de ahí parte, chicos, de que o no se cierran algunos agujeritos o están presentes. Entonces, cuando hablamos de comunicación interauricular, es un pinche agujerito que está presente entre ambas aurículas. ¿Qué cosa he hecho aquí? Sí. Corrígeme, pues. Comunicación interventricular es ambos ventrículos. Nosotros conocemos el foramen oval, ¿se acuerdan que hemos hablado de la uterina? Y conocemos el ductus persistente, el conducto arterioso. ¿Sí? Ahora, esta parte de lo que les voy a explicar es importante. Cuando hay mayor presión en el lado izquierdo que estamos diciendo, al ver una comunicación, esa presión va a hacer que la sangre vaya hacia el lado derecho. Eso se llama cortocircuito o shunt. Cortocircuito. ¿Qué quiere decir? Que la sangre va a ir a sobrecargar el lado derecho. El lado derecho es lo mismo que decir lado pulmonar, porque de aquí tiene que salir el tronco de la pulmonar y se va a los pulmones. ¿Entendido? Al haber más escape de sangre al lado derecho secundario a la mayor presión del lado izquierdo, va a haber mayor sangre en el lado derecho y va a mandar más sangre hacia los pulmones. Por eso se llama cardiopatías acianógenas del flujo pulmonar elevado. Porque ese escape de sangre va a sobrecargar a los pulmones. Y en ese caso, cuando es mucho y ya también se cambian las presiones, ¿qué se llama? ¿Qué síndrome es? ¿Alguien ha estudiado? ¿Síndrome de? Eisenmenger. ¿Alguien ha leído? Por favor, díganme que han leído. Sí. No, por favor, la verdad no porque les estoy viendo, por favor, sino la verdad, ¿han leído? Sí. El síndrome de Eisenmenger. Entonces, desde ya vamos a ir repitiendo toda la pinche clase porque prácticamente es la complicación más grave y la importancia de estas cardiopatías. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, desde ese punto de vista, quiero que me entiendan por qué se llama cardiopatías, porque estamos viendo, de acuerdo al esquema que les he mandado, sí. Cardiopatías acianógenas de flujo pulmonar elevado, hemos dicho, ¿no? Está el CIA, CIB y ductus. Esa es la primera parte que vamos a llevar ahorita. ¿Ya? ¿Por qué es cardiopatía acianógena? Porque como hay esta comunicación y se está mezclando la sangre, no va a ser totalmente desoxigenada. Entonces va a haber sangre oxigenada, porque se está mezclando la sangre. ¿Entendido? Sí. A diferencia de las cianógenas, que por eso hay mucha cianosis. En este caso no hay cianosis, por eso se llama cardiopatía acianógena. ¿Y por qué es de flujo pulmonar elevado, chicos? Por el acúmulo de sangre. Por la mayor sobrecarga al corazón derecho y por ende hacia los pulmones.
y más adelante vamos a ver qué ocasiona todo eso, de acuerdo a que vayamos avanzando. ¿Hasta ahí entendido? Sí. Ahora podemos llevar el CIA. Sí. Dale mucho, ven aquí. Fuerte, pero como para que escuchen todos, ¿ya? No como tú quieres. Bueno, vamos a hablar sobre las comunicaciones interauriculares. Primero vamos a definirlo. Esto es una cardiopatía, es un defecto más que todo en lo que es el ventrículo, en el septum interauricular. Esta se va a permitir el paso de sangre desde lo que es la aurícula izquierda hacia la aurícula derecha. Alto. Lo mismo que les he repetido. Ese es el defecto a nivel del tabique interauricular. Como hemos dicho que hay mayor presión en el lado izquierdo, esta sangre de este lado va a pasar al izquierdo a derecho. Por eso es cortocircuito de izquierdo a derecho, izquierdo a derecho. Eso tiene que quedar claro. Es un defecto o una comunicación entre ambas aurículas que permite el paso de sangre del lado izquierdo a derecho. ¿Listo? Dale. Pasemos al siguiente. Eso es lo que de verdad no me gusta. Estamos bien emocionados con la clase, todos bien entendibles y vienen y como roban. Es lo que no me gusta. La siguiente ya no voy a abrir. En la otra. No, en el tiempo. Ya. En la etiología, esto puede estar causada por genética, ya sea por una trisomía 21, por el síndrome de Down, el síndrome de Ford-Orles, creo. Y también puede ser por patologías maternas como la diabetes mellitus, por fármacos como los anticonvulsionantes, alcohol. Y las demás con diabetes. Chicos, la etiología es multifactorial, ¿ya? Entre que consumen medicamentos las mamás, son diabéticas, exposiciones ambientales. En realidad no se sabe mucho la etiología, es multifactorial, ¿sí? Siguiente, rápido, nos apuremos. En la fisiopatología, como bien, hay una comunicación entre las dos aurículas. Como hay una comunicación interauricular entre las dos aurículas, entonces en la aurícula izquierda, la sangre de la aurícula izquierda pasa a lo que es a la aurícula derecha. De la aurícula derecha ya hay una sobrecarga de volumen porque también pasa de las venas cava superior e inferior. Entonces va a ir hacia lo que es el ventrículo derecho y también hay una sobrecarga de volumen. De ahí pasa hacia lo que es la arteria pulmonar, donde hay una distensibilidad, hay un aumento del flujo en la arteria pulmonar. Cuando ya con el tiempo puede elevarse lo que es la presión pulmonar y nos puede causar tanto un síndrome de Eisenmenger, si hay un aumento de lo que es la presión. Eso sería la fisiopatología. Chicos, una vez que se ha instalado este síndrome de Eisenmenger, ¿qué pasa? Se invierte el flujo de derecha a izquierda. ¿Qué quiere decir? Que ya está muy sobrecargado los pulmones, se hace hipertenso los pulmones, no resiste, va mandando. Entonces el cortocircuito ya no va a ser de izquierda a derecha, va a ser de derecha a izquierda. Y eso ya complica más porque se instala una insuficiencia cardíaca. Eso ya es lo peor que les puede pasar a un paciente con CIA complicado, es esto, de que se instale el síndrome de Eisenmenger. ¿Entendido esa parte? Cuando hay antes me olvidé mencionar, en los neonatos todos los síntomas son asintomáticos, ya que al inicio sigue siendo la pared muscular engrosada y su distensibilidad es disminuida, así que por eso es que son asintomáticos, mientras que ya son mayores los niños, lactantes mayores de 2 años, estos ya empiezan a perder la pared, ya empiezan a ser más lisa. Y hay un aumento por el sobrevolumen más que todo. Pregunta de examen, chicos. Un CIA nunca van a haber descompensado ni diagnosticado a nivel neonatal, incluso a nivel de lactante. Son subdiagnosticados porque estos CIAs inclusive saben cerrarse espontáneamente a partir del año de edad y nadie supo que tuvo CIA. En cambio, esta patología, esta cardiopatía congénita se considera de adulto. ¿Por qué? Porque recién a nivel de adulto se puede inclusive diagnosticar por la causa que dijo su compañera. Se adelgaza la pared, se hace más grande el defecto y empieza con síntomas y a veces chinga. Yo he escuchado alguna vez de algún deportista que nunca diagnosticaron su CIA, hacía más esfuerzo, creció todo chévere y se murió de la nada, así, por una cardiopatía.
Tú fijas que en las películas, en las novelas, que de la nada de mayor que tenía mal del corazón, sería. Entonces, esta cardiopatía casi es exclusivo de más adultos, de edad adulta, adolescente, no tanto a neonatal ni lactante. Esa es la diferencia importante que su compañera les está diciendo. Por eso nunca vamos a diagnosticar generalmente a nivel neonatal. Sí puede haber algún soplo, pero dependiendo el grado del tamaño, ¿no? Dale. Sí. Ahora vamos a ver los tipos anatómicos. Aquí tenemos lo que es el ostium secundum, que se encuentra en lo que es la fosa oval y es el más frecuente, que se presenta un 70%. Pregunta de examen de chicos. Esta se va a dar esporádicamente, ya no es por una causa que se presenta en la película. Luego tenemos el ostium primum, que esta se va a dar en un 30% de los casos. Esta que se encuentra por debajo del foramen oval, luego los senos venosos que están entre la vena cava superior e inferior y los senos coronarios en la aurícula común. Bueno, esto lo de las posiciones, chicos, es súper importante. El más común, el ostium secundum. Vale, en resumen. Clínica. La clínica, como bien ya lo he dicho, en los neonatos no hay síntomas, pero cuando empiezan a crecer ya son intolerantes al ejercicio, tienen fatiga, palpitaciones. En la auscultación podemos escuchar lo que es un soplo sistólico y diastólico eyectivo, un desdoblamiento en lo que es en el segundo ruido cardíaco y un shock acústico. En los signos físicos va a haber una elevación preesternal, también va a tener una falta del desarrollo y crecimiento e infecciones respiratorias que pueden ser recurrentes, más frecuentes más que todo en los signos. El soplo clásico que se describe en la CIA es un soplo mesosistólico eyectivo en foco pulmonar. ¿Ya? Ese es el foco, digo, la clase, la mayoría de la literatura dice. Ahora, todos estos síntomas, chicos, a un principio, como les digo, es asintomático. Se puede estar viviendo ahí con su CIA pequeño o compensado y no tiene síntomas. Pero a la larga, a medida que va creciendo el niño o la persona, el lactante, qué sé yo, empieza a haber retraso del desarrollo. ¿Por qué? Porque cuando ya es más grande se va mezclando más la sangre oxigenada con la desoxigenada y no llega lo suficiente como para el crecimiento. Por eso hay retraso de crecimiento, porque no hay esa cantidad suficiente para el metabolismo. ¿Se entiende, no? Uno es eso. Y como ya se va a querer instalar el síndrome de Eisenmenger, ya va a haber síntomas pulmonares. En ese caso va a encharcarse el pulmón. Va a haber disnea, cianosis, estertores, todo lo que de la parte respiratoria. Lo peor que puede pasar es que se instale ese Eisenmenger. Entonces lo que tenemos que hacer es, ¿qué cosa? Diagnosticar. ¿Y cómo van a diagnosticar? Ya, antes de eso, no van a agarrar ustedes y van a estar en su provincia, escuchen un soplo, por favor, llamen a la ecografista que me lo diagnostique. Naranjas. No van a tener esa facilidad, chicos. Aquí ustedes, la mayoría, van a trabajar para hacer todo clínico. ¿Qué tienen que practicar? 100 corazones sanos para evitar uno anormal. Si nos escuchamos nuestros corazones, ahorita me apuesto que algunos estén algún soplillo por ahí, que debe ser alguna cardiopatía que no se descompensa. ¿Me entienden? Ahora vamos a hablar de diagnóstico. ¿Cómo diagnosticamos? Uno, la clínica que dijimos, la auscultación, todo eso. Dos, antes de la auscultación, también se puede dar con una radiografía de tórax para ver lo que es el aumento de lo que es la aurícula y el ventrículo derecho y tanto la arteria pulmonar. Antes, si estamos diciendo que va a ir a sobrecargar las cavidades derechas, secundarias, eso pues va a haber hipertrofia ventricular derecha, en el electro va a haber qué cosa. En el electrocardiograma va a haber lo que es el signo de Creutzfeldt, que es en el complejo QRS va a haber el signo que se está después tenemos un ecocardiograma con Doppler, podemos ver lo que es el flujo de la sangre, es más sobre todo para confirmar el cortocircuito que existe, y un cateterismo cardíaco, pero si hay una sospecha de una enfermedad pulmonar, pero si dudamos en sí del diagnóstico, entonces podemos hacer el cateterismo, pero en sí ya se diagnostican con estos acá. Bueno, el gold estándar para el diagnóstico de una CIA es el ecocardiograma transesofágico Doppler.
Doppler significa que van a ver ¿qué es? El flujo sanguíneo a colores, ¿no? Entonces, cuando se está mezclando, van a ver ahí todo entre rojo y azul mezclado, la sangre, como tendríamos que ver, ¿no? No, aquí está pasando, hay un defecto. Lo que sí me falta, igual le falta otro grupo, chicos, es que tienen que clasificar de acuerdo al tamaño, ¿ya? Normalmente, un CIA de 7 milímetros o mayor ya es operable, pero tenemos que ver cuándo es leve, moderado, grave, que igual van a investigar y van a complementar con eso, ¿sí? ¿Entendido, no? El diagnóstico, ecocardio. Claro, complementes con esos rayos, electro, todo eso, de acuerdo a lo que esté presentando. Dale. El tratamiento es el cerrar el pinche agujerito. ¿Cómo hace? Con un cateterismo, atención, lo cierran y se soluciona. Fácil es decir, difícil es hacer, ¿no? Pero el tratamiento es ese. Ahora, sin embargo, cuando ya se ha complicado y hay un síndrome de Eisenmenger, ya que está intubado el paciente, diuréticos para descargar un poco los pulmones. Cuando ya hay sobrecarga de volumen en los pulmones, chicos, ¿qué quiere decir? De que tenemos que el pulmón, ¿cómo vamos a ver en la radiografía? Pequeño. Más pequeño. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A ver, piensen, ¿cómo sería? Cuando un pulmón no le está llegando mucha circulación, ¿cómo sería? En el tratamiento, bueno, ya lo dijo la doctora, puede ser también un cierre selectivo, el cierre percutáneo con dispositivos, el que lo mencionó la doctora, que es a través, por vía endovenosa, por un cateterismo percutáneo, y eso. En el pronóstico, esto es bueno, pero cuando hay antes de que arteria pulmonar o que ocasiona una hipertensión pulmonar, después de eso ya empiezan las complicaciones que sean las patologías hepáticas. El pulmón está sobrecargado, se supone que está más grande, pulmones grandes, pero cuando está con menos circulación, o sea, radio opaco se llama eso, blancos en otras palabras. Cuando el flujo pulmonar está disminuido, van a ser pulmones chiquititos, negros, y no va a haber, o sea, esto es de que no hay mucho flujo con circulación sanguínea pulmonar, ¿sí? Entonces, ahora ya saben por qué chingados es cardiopatía acianógena de flujo pulmonar elevado. Ahora sí, ¿me pueden explicar por qué? ¿Sí? ¿Se ha entendido? Otro defecto que también se considera como, y les repito, es acianógena porque se está mezclando sangre oxigenada con desoxigenada, lo que no ocurre en las cianóticas, por si acaso, por eso es que no hay cianosis visible y se considera como acianógena, ¿sí? Dale. Buenos días, profesora, compañeros. Vamos a empezar con la exposición de comunicación interventricular. Para definir a la comunicación interventricular, tenemos que mencionar que esta es una patología acianógena que en donde vamos a encontrar una comunicación de un ventrículo izquierdo al derecho. Le llamamos acianógena porque el flujo que va a venir de lo que es el ventrículo izquierdo al derecho, por diferencia de presiones, va a irse a lo que es los pulmones y estos se van a volver a oxigenar, lo que no va a producir cianosis en el paciente, excepto en su complicación. ¿Entendido, no? Es el más frecuente de todo lo que son las patologías. A nivel mundial. A nivel mundial. Y vamos a encontrarlo en un 25%, bueno, es un 25% de todas las patologías. Además, en esa patología vamos a encontrar lo que es un soplo o lo sistólico. La etiología va a ser diversa, como tal no se sabe una causa, pero vamos a encontrar lo que es la diabetes mellitus, el lupus eritematoso, también el consumo o hábitos nocivos en las pacientes embarazadas, que va a ser pues el tabaco, el alcohol.
Además de esto, vamos a encontrar lo que son trisomías, la trisomía 13, 18 y 21, lo que es el síndrome de Edwards, la trisomía 21, lo que es el síndrome de Down, y Patán es. Además de esto, vamos a encontrar infecciones maternas como lo que es la influenza y la rubiola. Bueno, para esto vamos a ver que biológicamente el cierre de lo que es el tabique interventricular se da en lo que es la cuarta semana, bueno, entre la cuarta y la octava semana de gestación, en donde vamos a encontrar una fusión de tres septos. Vamos a encontrar el área infundibular, el área infundibular, el área trabecular, un área de entrada y una porción membranosa, que además de esto, en la siguiente, van a derivar a lo que son tipos de comunicación interventricular. Tienen que saber de que hay una comunicación, Sí. hay algunos... La membranosa, infundibular, trabecular y de entrada. Eso los cuatro y se memorizan. Sí, y la más común sería la membranosa. Exacto, eso es lo principal. Como en el orden del óptimo segundo, ese es el tipo membranoso. Siguiente. Siguiente, en lo que es la fisiopatología, vamos a ver lo que es una creación de un shunt interventricular, donde va a ir la sangre, como ya hemos explicado, de un ventrículo izquierdo a un derecho por diferencia de presiones, donde vamos a encontrar una presión de aproximadamente 100 en un paciente pediátrico, 90 milímetros de mercurio en el lado izquierdo y en el lado derecho en un 80. Esto va a derivar a que la sangre pues se vaya de izquierda a derecha. Esta sangre va a irse no en una contracción, en una sístole, sino en una diástole. ¿Por qué? Porque en lo que es una sístole también se va a contraer la aurícula, lo que va a derivar que también aumente su presión. Entonces vamos a ver el paso de la sangre y se va a escuchar también el ruido o lo sistólico en lo que es la diástole. Vamos a encontrar los históricos, quiere decir que todo el ritmo cardíaco se escucha, ¿verdad? Bueno, sí. Ajá. Además de esto, vamos a dividirlo en dos, lo que es una restrictiva y no restrictiva. La restrictiva va a ser una separación en el tabique menor a 5 milímetros y no restrictiva mayor a 5 milímetros, o una grande y una pequeña. Cuando las presiones, cuando la presión de la arteria pulmonar y la presión sistémica van a ser 1 a 1, se va a producir lo que es la fisiología de Eisner, que sería su complicación, donde ya habíamos mencionado que ya no va a ser de izquierda a derecha, sí, y ya no va a ser acianógeno, sino se va a volver cianógeno, porque ya, como digo, no va a ser de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda, porque va a haber un aumento de presión en lo que son los pulmones. Para aumentar lo que está contando su compañera, aparte de lo que ya se cambia la dirección, ya no va a ser cortocircuito de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, influye mucho la hipertensión pulmonar que se instala a nivel pulmonar. ¿Por qué? Porque se supone que está sobrecargado el pulmón, y al estar sobrecargado el pulmón va a haber como que aumento de presión y va a haber una hipertensión pulmonar. No va a dejar de que fluya bien, va a haber un retorno. Al ver el retorno se va a hacer de derecha a izquierda. Entonces va a ser ya una cianótica. ¿Por qué? Porque se supone que cuando es no cianótica, más pasa sangre oxigenada de izquierda a derecha, ¿verdad? Ya va a ser cianógena porque va a haber más sangre desoxigenada del lado derecho que va a pasar al lado izquierdo. Entonces, por eso se vuelve como una cardiopatía cianógena. Esa es la peor complicación. Igual, por si acaso, esto aplica para el CIA. Esa es la peor complicación que puede pasar si se instala esta hipertensión, inclusive ya ni cirugía ya sirve. Por eso es importante es diagnosticar lo más antes posible para el cierre quirúrgico. ¿Sí? Siguiente. Bueno. ¿Se ha entendido, no, chicos? Ya. Bueno, como mencionaba la doctora, la fisiología de Eisner es una complicación que no solamente se va a presentar en lo que es la comunicación interventricular, también en la interauricular, y además la vamos a ver en lo que es la persistencia del conducto arterioso. Siguiente. Bueno, el cuadro clínico va a depender mucho de lo que es el tamaño de esta separación en el tabique. En una comunicación interventricular pequeña va a haber un cortocircuito trivial, o sea que no se le va a escuchar mucho.
y la presión de la arteria pulmonar no va a ser tan elevada, se va a mantener normal. Esta suele presentarse asintomáticamente en los pacientes. Además, en lo que es el tratamiento, si va a ser asintomático, pues no se le indica tratamiento. Vamos a encontrar un soplo holosistólico rudo, o también se le llama en barra. En lo que es la comunicación, se le llama en barra, eso es importante también porque se le escucha en todo lo que es el esternón. En la comunicación interventricular grande vamos a encontrar un exceso de la presión de la arteria pulmonar, lo que va a causar signos de congestión o insuficiencia cardíaca congestiva. Esta se va a presentar no al momento del nacimiento, sino a la tercera o cuarta semana de nacimiento. Como ya habíamos mencionado, están entre su cuadro clínico, ya como complicación la fisiología de eso lo puse ahí arriba, pero vamos a encontrar un soplo sistólico menos rudo. Además de esto, va a predisponer a lo que es nuestro pacientito a una infección pulmonar recurrente en lo que es las fases de lactancia, crecimiento insuficiente, sudoración. Además, dificultad en lo que es la alimentación, disnea y una hepatoesplenomegalia. Siguiente. Entonces, a diferencia del CIA, ustedes se han dado cuenta que en el CIA no era tanta clínica como aquí, taquipnea, fatiga, porque son más síntomas de nivel cardíaco, de insuficiencia cardíaca. ¿Esto es por qué? Porque está afectando a nivel ventricular, donde manda sangre sistémica. ¿Se ubica? Entonces, en el CIA sí se complica en el CIA, aquí también, pero aquí en el CIA la diferencia es que ya va a tener síntomas cardíacos, porque ya da síntomas de una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿ya? Por eso es que han escuchado más síntomas cardíacos que en el CIA, ¿entendido? En el soplo, chicos, en el otro era mesodiastólico, eyectivo, anifoco pulmonar. Aquí no hay donde perderse la diferencia de los soplos, ¿verdad? Aquí es un soplo holosistólico rudo, o sea, fuerte, en todo el corazón se escucha prácticamente. Pero eso también es importante decir, dependiendo el grado de defecto, el soplo se va a escuchar más o menos. Si el defecto es chiquitito, se va a escuchar fuerte el soplo. ¿Por qué creen? Ahí dan siempre un ejemplo, ¿verdad? Si ustedes ponen una manguera con un flujo de agua y ustedes ponen su dedo, entonces para que salga tiene que tener más presión, ¿verdad? Porque está chiquitito más, y ahí hace más ruido. En cambio, si ustedes lo sueltan y el defecto es grande, como si nada, sin hacer ruido sale el agua, ¿no ve? Lo mismo, entonces si es un defecto chiquitito, va a soplar fuerte. No es que sea determinante el soplo. Ustedes escuchan, ay doctor, es muy fuerte el soplo. Mejor, porque así el defecto es pequeño. Y a veces es tan suavito que no tiene nada, pero resulta que tiene un defecto grande. Pues no nos tenemos que dejar llevar tampoco por la intensidad del soplo. ¿Se entiende, no, chicos? ¿Sí? Bien. Bueno, el diagnóstico, vamos a encontrar en el diagnóstico lo que es una radiografía, una ecocardiografía y un electro. Bueno, antes, en el electro, una radiografía como en el otro, si va a haber sobrecarga del lado derecho, va a haber hipertrofia del lado derecho, va a haber cardiomegalia expensas del lado derecho. Nos vamos a apresurar un poquito porque si no vamos a alcanzar, ¿ya? El estudio igual estándar que es la ecocardiografía transesofágica doble. Listo, siguiente. Tratamiento. Igual que dijo el ¿Ya? ¿Ya? ¿Listo? Bueno, ya. El tratamiento va a depender bastante de lo que es el tamaño de la comunicación interventricular. Cuando vemos defectos pequeños, la mayoría se cierra ya de por sí sola. Algunas literaturas mencionan que se cierra antes del año, otras antes de los 4 años, pero usualmente se cierra sola. Y vamos a encontrar entre los más comunes en esta la comunicación interventricular muscular y la membranosa. En los defectos grandes va a haber mayor riesgo de lo que son infecciones respiratorias, insuficiencia cardíaca, además enfermedades vasculares y lo que es una hipertensión arterial. No, insuficiencia óptica, perdón. ¿Ya? Bueno, en resumen, se han dado cuenta que cuando ya se instala el síndrome de Guillain-Barré y hay síntomas cardíacos, ya el tratamiento ya cambia, ¿verdad? Ya pasa incluso de terapia intensiva, ventilado, usando aminas,
diuréticos para descargar los pulmones que están sobrecargados, todo eso. Pero en realidad, antes de llegar a todo eso, ¿qué cosa hay que hacer? El cierre quirúrgico en el caso de que amerites. Lo mismo que en el anterior grupo, van a repasar la clasificación según los milímetros, para decir, a partir de aquí tiene que operarse o si no podemos esperar, siempre y cuando tengan los síntomas. ¿Entendido? Ahora ya saben la otra cardiopatía asianógena de pulmonar elevado, ya se le puede. Tercera patología, gracias. Resistencia del conducto arterioso, o TAP también se llama, ductus arterioso persistente. ¿Se acuerdan qué era el pinche ductus? Era un tubito que comunicaba la aorta con el tronco pulmonar, que era necesario en la vida intrauterina para que la sangre se desvíe hacia la aorta y no vaya a los pulmones porque los pulmones no estaban funcionando. ¿Sí? ¿Entendido? Entonces, una vez que nace la guaguita, tiene que cerrarse eso. Si no se cierra, hay problemas y es lo mismo, funciona como un CIA o un CIB. Como está abierto, hay el cortocircuito, sangre de izquierda a derecha, pero más que todo no causa tanto el síndrome de medio porque como está arriba, la sangre desviada se va a ir hacia la aorta, no tanto los pulmones, ¿me entienden? Ahora vamos a explicar mejor con su compañera, pero en grandes rasgos tienen que saber qué es ese ducto. El conducto arterioso, obviamente, nacemos con eso. Lo que tiene que pasar es que se cierre al nacimiento o a las horas siguientes, ¿sí? Abierto, ahí va a ser la consecuencia de que hay cortocircuitos o la mezcla de sangre oxigenada con desoxigenada, y lo mismo, no va a ser asianógeno porque se está mezclando entre las dos sangres. ¿Entendido? Esperamos un cachito a su compañero para que... ¿Cuál es arterioso persistente? Definición. Fisiológicamente tenemos este conducto para que comunique lo que es el periodo aórtico junto con el pulmonar para la circulación fetal. Pero este se va a formar patológicamente si dura más de las 3 semanas. Está abierto más de las 3 semanas. Normalmente se cierra a las 24 a 72 horas al nacer y antes de las 3 semanas anatómicamente. A ver, hay dos tipos de cierres, fisiológico y anatómico. Anatómico puede tardar hasta las 8, 12 semanas inclusive, pero el fisiológico tiene que darse en las primeras horas, que generalmente es dentro de las primeras 12 horas hasta las 72 horas. Es por eso que cuando, digamos, vamos a puerperio a escuchar a un bebé que ha nacido y escuchamos un soplito a las 12, 24 horas, puede que sean sus ductos. Hay que esperar, van a los 2, 3 días, lo escuchas y no es soplo. ¿Qué quiere decir? Que ha ocurrido su cierre fisiológico. Eso no quiere decir que sea patológico, porque mientras el bebé esté rosadito, succionando bien, sin cianosis, saturando bien, todo, esto debe ser su ducto. No es necesario llamar al cardiólogo en otro hospital o un soplo al cardiólogo. Así. No, si sabemos de que puede ocasionar recién el cierre fisiológico en este tiempo, podemos esperar, obviamente mientras el bebé esté bien. ¿Se ha entendido? En la etiología es más frecuente esta cardiopatía, lo que es en prematuros y en mujeres. También se puede dar mediante la rubiola congénita, hipoxemia renal y una resistencia elevada de las prostaglandinas. Sí, atrás. Una altitud elevada, que quiere decir de que es en lugares más altos, sobre el nivel del mar, es más frecuente. ¿Qué más? Malformaciones congénitas asociadas, evidentemente. Por ejemplo, los Downs vienen con CIA, con canal AB más un ductus, o sea, puede estar asociado. Pero lo que quiero que quede claro aquí, chicos, que esta patología es casi muy frecuente de los prematuros. ¿Ya? Ahora, les voy a aclarar de una vez porque me hicieron la pregunta en el anterior grupo, que me parece que es importante decirles. Un bebé, o sea, todos nacemos con el conducto abierto, solo que hay que esperar horas a que se cierre. Ahora, en algunos bebés no se cierra y más bien se hace un poco más grande, ¿ya? Por eso en los prematuros, a las 48 horas de protocolo, sí o sí se hace un ecocardio para ver qué tal. Sí, ese ducto está en vías de cierre, nos dice el cardiólogo. Ya, entonces quiere decir que se está cerrando, ¿ya? Pero resulta que se cerró a la semana, da síntomas. El bebé necesita más ventilador, está con la clínica que nos va a mencionar su compañera, todo, y resulta que le hacen el ecocardio y su ducto se ha reabierto.
y de los 2 que estaba, digamos, está en 7. Entonces, ¿qué pasa? Hay que cerrar farmacológicamente o quirúrgicamente eso, ¿sí? Pero eso, ¿por qué se podía haber abierto? Generalmente es por aumento de líquido. Cuando sobrecargamos de líquido endovenoso a los bebés, abrimos el ducto. Cuando restringimos líquidos, cerramos el ducto, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado en el manejo de líquidos en los prematuros, especialmente porque esa es patología de prematuros, chicos, ¿sí? Hay patologías cianógenas que ya vamos a ver que el ductus tiene que sí o sí estar abierto para que viva. Si no está abierto, se muere. Para eso hay medicamentos que mantienen abierto, dar líquidos para que mantenga abierto. En este caso, como queremos que se cierre, tenemos que dar medicamentos para que cierre, cirugía para que cierre o disminuir líquidos para que cierre. ¿Me entienden? O sea, no es porque de la nada sea abierto, por alguna causa se puede volver a abrir, aunque se haya cerrado las primeras horas. Hemos tenido bebés que a las 2 semanas se ha abierto de nuevo. ¿Me entienden? ¿Entendí esa parte, no? La etiología van a repasar ustedes, 7. Esa parte lo siguen. Patología. Acá, después del nacimiento, lo que pasa es que la resistencia vascular del pulmón disminuye. Entonces la sangre va a ir lo que es a la arteria y de la aorta va a bajar lo que es al ventrículo izquierdo, a la aurícula izquierda, y esta va a retornar lo que es al ventrículo derecho, lo que va a aumentar la presión hacia la arteria pulmonar. Y el ventrículo izquierdo, al tener sobrecarga, va a aumentar el tamaño, al igual que la aurícula izquierda. ¿Han entendido? De nuevo. Ya. ¿O quieres dibujar? Se le pintaba Aquí así. está. Ya. Entonces, lo que normalmente es que va de derecha a izquierda, pero ahora va a ir de izquierda a derecha, ya que aquí en la parte pulmonar tenemos una resistencia vascular, pero esta va a disminuir al nacer. Entonces, va a venir de la pulmonar a la aorta, y esta va a regresar otra vez la sangre al ventrículo izquierdo, y al tener más sobrecarga va a aumentar de volumen y va a regresar la sangre a la aurícula izquierda, que también va a aumentar de volumen, y esta va a tener su regresión lo que es al... ¿Cómo? No es al revés. Es en medio, ¿no? Ya es en medio, ¿qué es? Sobrecarga de los lados derechos, sobrecarga pulmonar, ¿no? Está bien lo que he explicado, pero arriba es al revés. ¿Qué vas a sobrecargar? Es un cortocircuito de izquierda a derecha. Los 3 son de izquierda a derecha. Izquierda sería como, ¿cuál sería el lado izquierdo en este caso? ¿La aorta? Sí. La aorta. Y el lado derecho sería la pulmonar. Entonces va a haber un cortocircuito, ahí se va a mezclar la sangre de izquierda a derecha. Se está mezclando la sangre, ¿verdad? Y va a ser todo lo que tú dijiste, pero como el CIA o el CIB al lado contrario. ¿Sí? ¿Listo? Nada más. Siguiente. Entonces va a aumentar lo que es también el flujo a la pulmonar y todo. Es uno más. Siguiente. Y en el cuadro clínico, aquí no se parece según el tamaño. Si es menos de 10 milímetros, va a tener lo que es cianosis y taquicardia. Y si es un tamaño moderado, va a tener lo que es una insuficiencia cardíaca. Acá pusieron que, bueno, si son pequeños son asintomáticos, y también va a haber un ciclo continuo maquinaria, y en el foco pulmonar puso saltones, taquipneas, sudoración en la alimentación, y un retraso ponderal en el crecimiento y en el peso. Y hay signos de insuficiencia cardíaca congestiva en defectos grandes y de hipertensión pulmonar avanzada, porque va a haber un regreso del flujo sanguíneo. Y ahí ya se vuelve la xenófila, lo que hemos dicho hace rato, ¿verdad, chicos? Esta patología, la clínica, chicos, como dijimos que es más frecuente en prematuros, un defecto chiquitito para un bebé de 600, 700 repercute harto, chicos. No solamente es a nivel cardíaco, sino todo. Les da enterocolitis, se sobrecargan los pulmones, no pueden salir del ventilador, hay que usar aminas. Cuando un ductus repercute grave, es fregado para un bebé chiquito, ¿sí? El tratamiento obviamente es el cierre, que después lo vamos a ver. Así como les he dicho, el soplo rudo en barra de la CIB y el otro del mesodiastólico, igualito aquí es en maquinaria de Gibson. ¿Alguna vez han escuchado ese soplo? ¿No?
pulsos se escuchan fuertes. Los pulsos, si ustedes comparan con esto, es como si de verdad estuviera saltando. Es que realmente tienen que ver la clínica, la práctica, para que, así como en el libro, así se ven los prematuritos, ¿sí? Todo lo que ha mencionado de la taquicardia, cianosis, fatiga, todos esos datos de insuficiencia cardíaca. Cuando ya el síndrome de Eisenmenger ya afecta el pulmón y a la vez está afectando el mismo corazón, ya da datos de insuficiencia cardíaca. Entonces, muchos de los niños, por eso es insuficiencia cardíaca, porque se perpetúa el ductus grande, no salen, o sea, no se pueden alimentar, hay que sí o sí cerrar, ¿ya? Evidentemente, chicos, no quiere decir de que solo en prematuritos nomás veamos esto. Puede que el diámetro sea pequeño y se ha ido a su casa, ya sea lactante inclusive. Por alguna razón se vuelve a abrir el ductus y ya da más síntomas. En ese caso, inclusive hasta esa edad siguen operando. ¿Ya? ¿Diagnóstico? En el diagnóstico va a ser clínico mediante el software que vimos en la enseñanza, ¿sí? Y en la radiografía Doppler confirmamos anatómicamente la dirección de flujo, también vamos a ver la radiografía de tórax, se va a ver una cardiomegalia, aumento de tamaño y se hace un cateterismo para saber si permanece allá o no. Y si esos van a ser leves, o sea, si el ductus va a ser pequeño, no va a ser tan grande, la radiografía y el electrocardiograma van a salir normales. En el tratamiento se va a dar inhibidores de las prostaglandinas y aquí se le va a dar indometacina, lo que es al bebé, y también ese ibuprofeno para acelerar el ductus, y también va a ser quirúrgico hacer el permanente del ductus. Por supuesto, a la gama precomplicaciones, ya que la aurícula, como va a estar igual grande, puede traer fibrilación auricular en los niños. Bueno, chicos, el tratamiento es farmacológico o quirúrgico. Actualmente existe medicamento. La indometacina ya está descartable, ya no se usa. Pero sí el ibuprofeno y paracetamol, esos que peguen jarabitos de que usan los niños, lo mismo pero endovenoso. Entonces se usa en ciclos. Por ejemplo, el ibuprofeno se usa a 5 miligramos kilo peso EB cada día por 3 días no se usa. El paracetamol a 10 a 15 miligramos kilo peso cada 8 horas por 7 días. Entonces, una vez que se haga el tratamiento, se vuelve a hacer una ecocardiografía y se ve si realmente ha reducido o se ha cerrado. Entonces, si no se ha cerrado o está en vías de cierre, se puede volver a hacer otro ciclo hasta que se cierre. Yo he visto usar hasta 3, hasta 4 ciclos inclusive para no operar, farmacológicamente cerrando. Algunos cierran, pero algunos no. No se sabe la causa de por qué influye a que no cierre. Una vez que si no cierra, se puede esperar mientras el bebé no esté con muchos requerimientos, no esté con mucha clínica, a que crezca al año, los 2 años y se cierra quirúrgicamente. Pero hay bebés que, como les digo, a sus semanas de vida no pueden dejar ventilador por causa del ductus, entonces ellos sí tienen que operarse ahí mismo, en la sala. ¿Qué hacen? Entran, abren el pechito, ligan, prácticamente lo ligan. Fácil es decir, hacen. No es una cirugía muy complicada, es como si estuvieran cerrando con una liga. El problema es el tamaño. Imagínense a un bebé de 1 kilo ahí, abrir su pecho, tratando de agarrar ese conductito y cerrarlo, o sea, fregado de serlo, ¿eh? Y no se escapa de las complicaciones. Alguna vez dice que han ligado y han ligado otra cosa. Y se mueren por esa causa. Ya nos ha pasado muchas veces eso. Yo les digo porque yo trabajo en neo, entonces esta patología es exclusivamente, generalmente. Obviamente se debe ver en pediatría, pero en pediatría es más fácil operar porque es más grande, se identifica, el niño aguanta más. En cambio, los cirujanos se escapan a veces de operar sus chiquititos por el tamaño, que aumentan de peso, pero nunca van a dejar ventilador si no operan. A veces eso, depende del diámetro. Igual como en las otras patologías que hemos visto, van a averiguar la clasificación de acuerdo al tamaño, ¿sí? Preguntas. El quirúrgico, los medicamentos que les estoy mencionando ahorita se estarán anotando porque es pregunta de examen y eso, las dosis, todo no está ahí. Solo dice indometacina, ibuprofeno, la indometacina no se usa ya, prácticamente. ¿Ya? Entonces todo lo que estamos hablando en clase es igualmente. En el pronóstico. Bueno, ahí están las cardiopatías acianógenas de flujo pulmonar elevado. Ahora nos toca las acianógenas de flujo pulmonar normal o disminuido. Entonces está la coartación de la aorta y la estenosis pulmonar. ¿Quién ha preparado coartación de la aorta? ¿Quién quiere presentar?
presentar? Las dos son carcinógenas, pero por alguna razón tiene que ser que no sea flujo pulmonar elevado. Al decir flujo pulmonar elevado quiere decir que no está sobrecargando los pulmones, no hay encharcamiento de los pulmones, no hay tantos síntomas pulmonares en otras palabras, ¿sí? La anterior es medio ronca, chicos. Sí, la coartación ahora. La definición, esta coartación va a ser una estenosis o un estrechamiento de lo que es el arco aórtico, más que todo en la descendente. Este va a ser un defecto cardíaco congénito que va a estar presente al nacer. Entendible, ¿lo ves? La aorta estrechada, listo. Ahora les voy a mencionar dónde, por qué, todo. Ya, en la etiología, más que todo, suele ser genético, va a ser característico lo que es en el síndrome de Turner, más que todo debido a las otras malformaciones cardíacas y a factores ambientales. En lo que es la fisiopatología, al haber este estrechamiento va a haber una disminución de lo que es el calibre de la aorta descendente. Al haber esta disminución que vamos a poder ver aquí el estrechamiento de la estenosis, va a haber una diferencia de presiones. Esto se refiere a que de todo lo que son los miembros superiores van a recibir mayor presión o van a tener una mayor llegada de sangre, y en los miembros inferiores va a estar disminuido. Esto explica toda la clínica que vamos a ver a continuación. ¿Tienes ahí donde la posición? ¿De acuerdo al ductus? Reductal, postductal. Creo que todo. ¿Eso es después o antes que estás hablando? Ya seguimos, perdón, seguimos. Ya la clasificación según la ubicación. Esta se va a clasificar en tres, que es la coartación preductal, que este estrechamiento más que todo se encuentra antes de lo que es el conducto arterioso, que está en acá. En la coartación ductal, el estrechamiento más que todo va a coincidir con lo que es la ubicación del conducto arterioso, que vemos en esta imagen, y la coartación postductal, que va a ser el estrechamiento después de lo que es el conducto arterioso. Y la yuxta, que es casi a la línea. Así. ¿Ya? Y esta, La diferencia, ¿cuál es la peor, mejor de la bueno, lo que me acuerdo y lo que he leído, va a ser más común la postyuctal, no, yuxtaductal, la que está Pero ¿cuál sería la peor, chicos? la ductal. Imagínense un estrechamiento. Después, si fuera después, va a haber en todo. Entonces, la peor sería la postductal, ¿eh? Si es pre, entonces por eso hay sangre normal hacia arriba y no tanto abajo. ¿Se entiende, no? Dale. Ya. Entonces, como va a haber menor presión en lo que son los miembros inferiores y al recibir el riñón una menor perfusión, este va a activar lo que es el sistema de línea angiotensina para compensar lo que es la poca presión que va a llegar o la poca sangre que va a llegar a los miembros inferiores, que esto de igual forma va a incrementar lo que es la presión y de igual forma va a afectar también lo que son los miembros superiores. Ahora, en el cuadro clínico, esto más que todo va a depender si este es cerrado o aún está abierto. En lo que son en los neonatos, si es que está abierto, este puede ser más que todo estables, pero ya si es que este está cerrado, puede provocar lo que es una insuficiencia cardíaca, una palidez, pueden presentar palidez, dificultad respiratoria. También si estos son ya en adultos o niños ya más grandecitos, estos pueden presentar lo que es hipertensión, cefalea, epistaxis, y también los piecitos igual van a estar fríos. Por eso también por eso hacemos lo que es la comparación de la presión, ya sea de los miembros superiores y de los miembros inferiores, donde se va a poder observar lo que es un saltón que va a ser característico. En la coartación de la aorta, no es que no se diagnostica. Tal vez cuántos por ahí habrá coartados leves, ¿se ubican? Viviendo ahí por el mundo, sin complicaciones.
Entonces, como nosotros tenemos ecocardiografista que nos hace todo bien, entonces diagnostica. A los 2-3 días está coartado, pero leve. Entonces, seguimiento y tratamiento así por cardiología para ver si en algún momento se cierra más y cirugía, digamos, ¿no? Pero en algunos es severo la coartación de la aorta, entonces en ese caso sí se hace el tratamiento antes. Pero en los que son leves o moderados, van creciendo los chiquitos y recién presentan estos síntomas. La clásica es que empiezan a caerse. Como hay menos flujo a nivel inferior, entonces se empiezan a claudicar, a caerse, menos perfusión a nivel distal. De ahí empieza a veces todo. Ya cuando se complica la cosa, empiezan con signos cardíacos y exclusivamente. ¿Sí? Bien. En lo que es el diagnóstico, en lo que es el electrocardiograma vamos a poder evidenciar lo que es una taquicardia sinusal. En la radiografía vamos a poder observar lo que es la cardiomegalia y un aumento del tamaño de la silueta cardíaca debido a que como la sangre no va a salir, entonces va a quedar más que todo en lo que es el ventrículo izquierdo y esto va a causar que haya una hipertrofia porque el ventrículo izquierdo va a estar luchando contra esa presión. Entonces por eso va a haber lo que es un aumento de la silueta cardíaca. Y en la radiografía también el botón aórtico, ¿verdad? O sea, como hay un estrechamiento, va a haber abombamiento, entonces se ve el cardíaco más abombado de acuerdo a la posición del estrechamiento, ¿sí? Después se sugiere que el diagnóstico sea valorado, bueno, ya la radiografía, el electrocardiograma y la confirmación mediante la ecocardiografía bidimensional con estudios de flujo doble, con lo que explicó la doctora para ver lo que es el flujo sanguíneo. Antes, ¿y por qué es el flujo normal disponible? Porque se supone que cuando está estrechado, o sea, no va a haber retorno a la parte derecha, ¿no? Entonces, ahí prácticamente se va a afectar más el lado izquierdo, porque va a haber una lucha para el paso. Entonces, no va a haber la clásica pulmones grandes, blancos, no va a ser más bien pequeños. ¿Por qué? Porque si hay menos flujo a nivel sistémico por la estrechez, a todo va a ir menos, incluidos los pulmones. Por eso va a ser el flujo pulmonar disminuido, o incluso normal si el estrechamiento es leve. ¿Entendido? Siguiente. En el tratamiento se utiliza también lo que son las prostaglandinas para que pueda haber una buena perfusión. También se puede utilizar lo que es el soporte hemodinámico si es que el paciente llegara a requerir oxígeno. También está lo que es la angioplastía con globo, la resección con anastomosis de extremo a extremo y la ortoplastía con colgajo de subclavia y la reparación mediante el injerto de diáfano. Bueno, son técnicas que no nos competen mucho, pero en general usted tiene que saber que hay técnicas, ¿no? A veces meten por mediante cateterismo un valorcito donde inflan para que se abra, ¿no? O definitivamente la más clásica, cortar la parte estrecha y no te hagan cosas, ¿verdad? Y en lo que es la prevención, como es un defecto cardíaco congénito, entonces no se puede. Sí, a veces por eso les digo, hay muchos bebés de chaval. ¿Qué chuchas se la mayoría de las cardiopatías congénitas, y ni siquiera solo cardiopatías, de todo, gastrosquisas, perforados, de chapare vienen multimalformados, todo. O sea, estamos investigando, yo creo que es el ambiente, pesticidas, que para sus cultivos usan de todo y las mamás embarazadas están expuestas a eso. Pero una de las causas actualmente principales, ¿cuál es? La radiación. Tanto para que los hombres no puedan tener bebés y las mujeres tengamos algunos bebés con defectos, ¿no? Porque de todo hay, chicos, de todo este último nacido. Hasta una masa con ojos nace. Con eso les digo todo. Ya, ¿entendido esta patología? ¿Qué hemos hablado? Coartación. Bonito, van a volver a pasar con este poquito de tetralogía de Fallot. Una de las componentes principales de la tetralogía es la estenosis pulmonar, que es parte de la tetralogía y ahí estaría como cianótica, ¿se ubican? Pero aquí está como de por sí solito el defecto es acianótico, ¿ya? Acianótico. Eso depende del lugar donde está la estenosis. Entonces, ahí seguramente nos va a decir dónde es, y es de por sí solito acianótico, pero cuando es parte de la tetralogía, se vuelve cianótico. Exacto. En la estenosis pulmonar, esta van a ser de causa congénita, pero también puede ser de causa adquirida.
hacer con que el ventrículo trabaje más el derecho. ¿El derecho? Sí, y van a hacer una sobrecarga de volumen al ventrículo derecho. Excelente. O sea, la estrechez o la estenosis es a nivel, no de las válvulas, sino a nivel valvular, a nivel de la salida de qué arteria. Dale. Esta estrechez puede clasificarse en valvular y supravalvular, siendo la valvular más frecuente. También tiene la subvalvular, que es un porcentaje más pequeño, donde esta van a ser la obstrucción muscular debajo de la válvula. Aquí tiene la clasificación según el grado de severidad, donde una leve será 25 a 45 milímetros de mercurio, la estrechez, la moderada 45 a 75, la severa mayor a 75 y la crítica se da una presentación aguda en el encinacito. La clínica generalmente, como las congénitas, el paciente va a ser asintomático si es neonato, pero también podemos encontrar la disnea, síncope también porque la sangre no estará pasando de una forma adecuada, cianosis, el soplo sistólico y foco pulmonar y en algunos casos la muerte súbita. Bueno, este estenosis pulmonar, chicos, o sea, su nombre está diciendo. ¿Por qué vamos a hacer de flujo pulmonar disminuido? Porque esta estenosis está impidiendo el paso de sangre hacia los pulmones. Entonces no va a haber sobrecarga, más bien va a haber síntomas pulmonares en cuanto a la disnea, todo eso. Obviamente, chicos, no es que se retiene ahí la sangre y listo. O sea, por algún lado tiene que circular. Para eso se habilita el foramen oval o el CIA, que a la fuerza tiene que haber para que circule la sangre. Porque no es nomás decir, sí, estenosis pulmonar y se acumuló, hizo hipertrofia y punto. No, ¿y dónde va la sangre? Si está estrechado, tiene que haber a la fuerza un agujerito por donde vaya. Entonces, es necesario que haya una CIA y a veces un foramen oval. ¿Para qué? Para que circule la sangre. ¿Sí? Como ya se va a mezclar de izquierda a derecha con la oxigenada, no va a haber tantos síntomas. Pero si es muy grave el estrechamiento, es quirúrgico de inicio o ya va a dar muchos síntomas pulmonares. ¿Sí? Ya vamos a acabar, les veo ya más cansados. Dale. El diagnóstico, como ya hablamos, el gold estándar, la ecocardiografía Doppler. Y también puede ser la radiografía, pero esa no van a mostrar casi nada. Y ecocardiografía. Pero hemos dicho que cuando es severo, si estamos diciendo que el flujo pulmonar bajo, ¿cómo va a ser los pulmones? Pequeños, radio o lúcidos, se llama negro. ¿No? Porque no va a haber mucha llegada de sangre en los pulmones. Dale. Obviamente, cardiomegalia, expensos del lado derecho, porque está sobrecargado del lado derecho, todo eso, ¿sí? ¿Manejo? Sí, el manejo cuando el paciente es asintomático o no presenta una sintomatología severa, van a ser controles estrictos con imágenes. Toda la semana, todo el mes estará lá el neonato para hacer. Y si es moderado, severa o progresiva, preferentemente el tratamiento asintomático. Y el tratamiento van a ser más que todo la elección de la válvula para ser con balón. Y en pacientes con estenosis moderada, se debe restringir la actividad física para que no tenga complicaciones. Está un poquito y rápido. Se da cuenta que si entendemos el principio, entienden todo. Ahora, esta estenosis pulmonar se hace más interesante en la tetralogía de Fallot, porque esta estenosis es la que causa complicaciones en la tetralogía cenótica, ¿ya? Ahora, con el anterior grupo no hemos llevado la cenótica, tendríamos que haber llevado dos más, creo, ¿no? La tetralogía y ¿qué más? La tricuspide. Hasta ahí estaba programado, ¿verdad? ¿Qué hora es?